estadio infeccioso, que ocurre justamente como secuela tardía de una inflamación en la garganta, en la faringe, producida por los estreptococos beta hemolíticos del grupo A, ¿ya? Pero sin que el germen se demuestre la lesión, ¿no? O sea, prácticamente puede pasar como una faringoamigdalitis. Afecta principalmente al músculo cardíaco, ¿ya? Porque produce valvulopatía, a las articulaciones, porque produce artritis reumatoidea, al sistema nervioso central, porque produce una corea, a la piel, porque produce una serie de alteraciones en la piel y el tejido celular muscular. La etiología y patología. Dentro de la relación etiológica entre los estreptococos beta hemolíticos del grupo base del grupo A y la fiebre reumática, podríamos decir primero que numerosos estadios clínicos y epidemiológicos han demostrado justamente una estrecha asociación o relación entre las infecciones por estreptococos beta hemolíticos del grupo A y la fiebre reumática. Segundo, en el estadio agudo de la fiebre reumática casi siempre se puede demostrar inmunológicamente una infección estreptocócica por elevados títulos de anticuerpos frente a antígenos estreptocócicos. Y tercero, los episodios primarios y secundarios de la enfermedad se pueden evitar por el tratamiento precoz o la prevención de las infecciones estreptocócicas con fármacos antibacterianos. 4. La ruta de infección faríngea es necesaria para que se inicie el proceso reumático. Y 5. No todas las cepas estreptocócicas del grupo A causan la enfermedad. Las cepas que han sido actualmente relacionadas son muy ricas en proteínas M. Estas cepas habitualmente pertenecen a ciertos serotipos, especialmente a los tipos M3, M5, M18, M19 y M24. Como verán, son 5 tipos de cepas que pueden transmitir la fiebre reumática. Dentro de la fisiopatología, podemos decir justamente que a raíz de la presencia justamente del estreptococo se van a liberar una serie de células como monocitos. Este monocito se va a activar, esto va a determinar por la activación del monocito la liberación de linfocitos B y linfocitos T, que van a determinar justamente a partir de ellos una reacción justamente del organismo, produciendo justamente a nivel de los tejidos una reacción donde intervienen justamente los macrófagos, de tal manera de que una vez que intervienen los macrófagos en la piel aparecen los cuerpos de Ashore. Estos cuerpos de Ashore son los que aparecen en el tejido celular subcutáneo en la piel como pequeños nódulos y cambio de coloración de la piel. La incidencia y epidemiología. Podemos decir que prácticamente cada una de estas estadios va a producir justamente que en las epidemias la frecuencia de la fiebre reumática tras una faringoamigdalitis estreptocócica exudativa es aproximadamente de un 3%. Esta tendencia de la fiebre reumática a padecer recidiva tras una infección estreptocócica disminuye con el paso de los años desde el episodio precedente. Esto determina justamente que los factores ambientales, bacterianos y del huésped va a producir una diseminación al interior del organismo, produciendo justamente frecuentemente una reacción, y que a partir de cierta edad, a partir de ciertos años de edad del niño o al adulto ya, puede presentar justamente una reacción local, que son los cuerpos de Ashore. Eso es lo que sucede normalmente, digamos, en una infección estreptocócica. Ustedes saben que quien no ha enfermado de una faringitis, de una amigdalitis, y cuando la faringoamigdalitis es bacteriana, más que seguro que es el estreptococo beta hemolítico el que está produciendo
faringe o amigdalar, de tal manera de que llevado al microscopio nos puede dar toda una secuencia de lo que se está presentando con la enfermedad. Dentro de la anatomía patológica existen tres fases ya, dentro de, ¿cómo se llama?, de los efectos o alteraciones que produce la enfermedad. Existe una fase edematosa donde aparece una lesión de necrosis fibrinoide en la artritis, o sea, en las articulaciones, produce una alteración y lesión del sistema nervioso periférico, lo que determina una corea, que es cuando el paciente se tambalea o realmente comienza a perder el equilibrio, y la inflamación del corazón, la carditis, especialmente la endocarditis. Luego tenemos una fase granulomatosa donde aparecen los nódulos cutáneos, la carditis, y la fase cicatricial donde aparecen bandas de fibrina que afectan las válvulas cardíacas. Las lesiones cardiovasculares, ya vamos a dedicarnos solamente a las lesiones cardiovasculares porque la vamos a enunciar las otras lesiones, pero no es tema de neurología. Las lesiones cardiovasculares, estas lesiones más definitorias, se localizan en el corazón. Los cuerpos de Aschoff en el endocardio, el miocardio y el pericardio son característicos, con tumefacción seguida de fragmentación de la fibra colágena e impregnación por fibrina. Estos cambios, denominados necrosis fibrinoide del colágeno, produce una lesión que se configura en la formación de granulomas miliares por la infiltración celular de histocitos, células gigantes, multinucleadas y fibroblastos. Es una lesión que aparece principalmente en toda la pared de los vasos, o sea, de las cavidades. Ustedes saben que esa es la estructura del corazón y por lo tanto los cuerpos de Aschoff vienen a ser, comienza a degenerarse la pared del corazón, comienza a aparecer. Las lesiones extracardíacas, o sea, lesiones fuera del corazón, podemos tener lesiones en las articulaciones. ¿Qué es lo que producen las articulaciones? La afectación de las articulaciones se caracteriza por cambios de tipo exudativo más que proliferativos que no producen cicatrización ni deformidades importantes, pero lo que produce es que la mucosa sinovial presenta congestión, presenta edema e infiltración por polimorfos nucleares inicialmente y después por plasmocitos y linfocitos que le da esa característica de reacción normal local. Los nódulos subcutáneos se observan durante la fase aguda de la enfermedad. Están constituidos por granulomas con áreas de degeneración fibrinoide de las haces de colágeno y se produce una acumulación perivascular de grandes células con núcleos pálidos y nucleolos prominentes. De esta manera que aparecen esos nódulos subcutáneos. En el pulmón, las lesiones pulmonares y pleurales son menos definidas y menos características. Los criterios de John para el diagnóstico de fiebre reumática, ¿no? Tenemos criterios mayores y criterios menores. Se dice que 2 criterios mayores y un menor ya podemos encasillarlo como fiebre reumática, o también 2 menores y un mayor. Los criterios mayores son la carditis, la inflamación e infección de la cavidad cardíaca. La artritis es propia justamente de esta fase aguda. Y la corea que es una alteración del sistema nervioso central porque provoca justamente un desequilibrio del paciente. Produce un eritema marginado y nódulos subcutáneos. Los criterios menores son criterios clínicos, criterios laboratoriales. Dentro de los clínicos está el paciente puede llegar a tener fiebre, dolores en las articulaciones, artralgia, malestar general. Como criterios menores laboratoriales tenemos una eritrosedimentación elevada,
proteína C reactiva positiva, leucocitosis, o sea, hay bastante producción de leucocitos, intervalo PR prolongado en la nivel eléctrico, evidencia de infección estreptocócica. ¿Y cómo ustedes determinarían que hay evidencia de infección estreptocócica? ¿Cómo se darían cuenta que es una infección estreptocócica? El aumento, ¿cómo? Hisopado. No, pero ¿cómo se darían cuenta si sin necesidad de ir al laboratorio? Él tiene antecedentes de infección estreptocócica. Se eliminaban las amigas, he visto. Por todos los antecedentes, ¿no? de clínicos, de contacto, porque el paciente o el familiar siempre va a decir que siempre tiene problemas de garganta. El aumento de anticuerpos contra el estreptococo también es importante, la presencia de antiestreptolicina justamente al momento de hacer el laboratorio para su determinación. El cultivo faríngeo positivo para estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Y también se puede llegar a producir laboratorialmente escarlatina reciente que haya tenido el paciente escarlatina y puede ya ser considerado como un caso de fiebre reumática. La faringitis estreptocócica previa, esto es importante, siempre cuando uno va a interrogar tiene que preguntar justamente si el paciente ha tenido un antecedente de una faringoamigdalitis. Las manifestaciones consisten en fiebre, el paciente tiene siempre fiebre, dolor faríngeo, enrojecimiento y tumefacción de la faringe, los pilares palatinos, el velo del paladar y la úvula, con amígdalas recubiertas de un exudado purulento. Los ganglios del ángulo maxilar suelen estar aumentados de tamaño, tumefactos y dolorosos a la presión. El curso completo de la faringitis dura entre 5 a 7 días. Entre la faringitis y la primera manifestación de la fiebre reumática, el periodo de latencia asintomático es de alrededor de 15 días, no menos de una semana ni más de semana. Ahí está. La fotito de una faringoamigdalitis cutácea, ¿no? Ahí está la faringoamigdalitis. Tienen esa manchita blanca que puso. La artritis es algo importante también que aparece en la fase aguda. El episodio clásico de la fiebre reumática consiste en una poliartritis migratoria. En más del 75% de los pacientes con fiebre reumática, acompañada de una enfermedad febril aguda, se afectan con más frecuencia las grandes articulaciones de las extremidades, rodilla, tobillo, codo, muñeca. Puede haber derrame articular, pero no suele ser persistente. Ya cuando se ve el dolor, la hinchazón en una articulación, tiende a afectarse otra. Hay algunas que presentan derrame articular, pero otras articulaciones no, solamente se hincha y duele. Esa es la articulación normal, como ven, están todos los epífisis. Epífisis se llama, ¿o no? ¿No? ¿Sí? Y lo que está aquí el medio, ¿qué se llama? Ya. Entonces tenemos que estar bien seguros, ¿no? Entonces, en una articulación, los epífisis, las cápsulas articulares, los meniscos, o sea, los ligamentos que unen ambas articulaciones. Esta es una articulación normal. La articulación enferma, como ven, está deteriorado el disco meningio. La membrana sinovial también está inflamada, existe erosiones por aquí, erosiones por allá, de tal manera de que se ve afectada y por eso se produce una reacción fibrinoide.
La carditis reumática aguda se manifiesta por la aparición de soplos cardíacos, de regurgitación mitral o aórtica. Se produce durante el estadio agudo de la enfermedad, puede producirse la muerte por insuficiencia cardíaca o bien evolucionar a lesiones vasculares permanentes que finalmente producen una grave invalidez. El diagnóstico clínico definitivo de la carditis se establece por los siguientes signos: aparición o cambio de carácter de los soplos orgánicos, aumento claro del tamaño del corazón y derrame pericardio, ¿no? Entonces, esos son los signos justamente que demuestran la aparición de una carditis. También puede haber signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Los nódulos subcutáneos, como ven ahí en la foto, suelen ser de tamaño pequeño, dolor localizado sobre las prominencias óseas, sobre los tendones, sobre los extensores de las manos y de los pies, sobre los extensores de los bordes de la rodilla. El cuero cabelludo, escápula y las apófisis espinosas también pueden estar, digamos, comprometidos con los nódulos, ¿no? La escoria es una manifestación clínica tardía de la fiebre reumática, pues el periodo de latencia entre la infección estreptocócica y la aparición de escoria varía de 1 a 6 meses, y cuando aparece pueden haber desaparecido otras manifestaciones. La poliartritis desaparece al aparecer la escoria. Esta afección del sistema nervioso central es caracterizada por movimientos irregulares de incaudación súbita, no intencionales, frecuentemente acompañados de debilidad muscular e inestabilidad emocional. Entonces la escoria no es más que justamente una enfermedad del sistema nervioso central caracterizada por movimientos irregulares de incaudación súbita. El eritema marginado. El eritema marginado es una erupción rosada que desaparece rápidamente, es característica de la fiebre reumática. Tiene un tamaño muy variable y se localizan preferentemente en el tronco y áreas proximales de las extremidades, nunca en la cara. El eritema es transitorio, migratorio y se puede provocar por la aplicación del calor, no es pruriginoso ni está indurado y desaparece por la presión. Las manifestaciones menores de una enfermedad de fiebre reumática es la febrícula. Fiebrecita entre 38 y 40 grados centígrados en casi todos los episodios de fiebre reumática, con gráfica continua y por remitente. Suele acompañar el curso de la artritis y en general su duración es inferior a 4 semanas, meses. La astenia, sensación generalizada de debilidad física y psíquica. La disinesia es la dificultad para hacer movimientos o reacciones, lo que puede llevar a un estado de frustración. La anorexia consiste en la disminución del apetito, lo que puede conducir a una disminución de la ingesta de alimentos. Luego tenemos la artralgia. La artralgia no es nada más una inflamación de la articulación, es la inflamación de una articulación caracterizada por dolor, limitación de movimientos, tumefacción y calor local. Todas las manifestaciones propias de un proceso infeccioso local, donde hay dolor, calor, rubor, ardor, etcétera, etcétera. La epistaxis es una hemorragia procedente de la nariz que tiene como consecuencia también la árbol bronquial y la árbol alveolar. La taquicardia son latidos cardíacos rápidos. El diagnóstico de la enfermedad se establece por las manifestaciones clínicas mayores y menores. Cuando hay pruebas justamente de una infección reciente por el estreptococcus beta-hemolítico de grupo A. El diagnóstico de laboratorio se basa en la demostración de una tasa elevada de anticuerpos antiestreptolicina, que se los llama ASO.
ASO es antiestreptolicina y eso maneja, o sea, se debe pedir para la confirmación correspondiente del diagnóstico. En el 80% de los casos de fiebre reumática aparece justamente los anticuerpos antiestreptolicina. Si estos anticuerpos están elevados pero no hay manifestaciones clínicas propias de una fiebre reumática, no puede establecerse dicho diagnóstico. La fiebre reumática, como enfermedad inflamatoria aguda, cursa con velocidad de eritrosedimentación muy acelerada y aumento de la proteína C reactiva en los factores. También puede observarse o suele observarse anemia moderada, normorrómica, normocítica y leucocitosis con neutrofila, ¿no? Como todo proceso infeccioso, va a aumentar los glóbulos blancos, pero a pensar de trófico. La corea de Seyden-Kahn es una excepción, pues los reactantes de fase aguda suelen ser normales y además, al ser una manifestación tardía, los títulos de antiestreptolicina pueden estar elevados. Por lo tanto, cuando nosotros solicitamos laboratorio, tenemos que saber qué muestra vamos a pedir laboratorio, porque se puede hacer cultivo de exudado faríngeo, se puede también pedir y solicitar el laboratorio de proteína C reactiva, que es otra forma, digamos, de utilizar, digamos, el material que estamos llevando al laboratorio. Y la determinación de antiestreptolicina, que es importante, ¿no? La antiestreptolicina son anticuerpos específicos de la instalación de una infección estreptocócica y aparecen después de 2 semanas. La evolución. La duración de la fiebre reumática es inferior a 6 semanas en el 75% de los pacientes. Dura menos de 3 meses en el 90% de los casos y solo en el 5% tienen un curso superior a 6 meses. El curso de la fiebre reumática es autolimitado y sigue una secuencia que se inicia con la poliartritis y fiebre reumática. La capitis aguda se presenta en el 50-75% de los casos, ¿no? Las repeticiones o recidivas de la enfermedad son más frecuentes durante los 5 años que siguen al primer episodio. El tratamiento de la fiebre reumática es a base de antibióticos. ¿Qué tipo de antibióticos? Las penicilinas, sobre todo. Las penicilinas sódicas, porque necesitamos colocar cada cierto tiempo de horas para poder, digamos, prevenir justamente las recidivas, sobre todo, ¿no? Y la penicilina a grandes dosis lo que va a hacer es eliminar los receptores beta hemolíticos del grupo A, sobre todo los que todavía están en las amígdalas y en la faringe. Y de esa manera vamos a evitar la diseminación de los microorganismos a todo el sistema sanguíneo en todo nuestro camino. La dosis que se utiliza es la penicilina o penicilina G sódica, 1 millón de unidades internacionales por día durante 10 días por vía intramuscular después de haber recibido penicilina benzatina. Los salicilatos y los corticoides son los 2 grupos de antiinflamatorios más ampliamente usados en el tratamiento de la fiebre reumática aguda. Ambos medicamentos, tanto los antiinflamatorios como también los corticoides, juegan un papel importante al momento de neutralizar el proceso infeccioso o inflamatorio. Los salicilatos se usan cuando la artritis representa la manifestación principal. Se indica ácido acetil salicílico en dosis de 6 a 8 miligramos por kilogramo peso por día en la urina. ¿Eso qué significa, digamos, el dar ácido acetil salicílico? Sabemos que es justamente para evitar las complicaciones, sobre todo trombopolíticas. Los corticoides suprimen la fiebre y la poliartritis
En estudios controlados se han obtenido resultados similares con glucocorticoides y con ácido acetilsalicílico a dosis antiinflamatorias, o sea, 80 a 100 miligramos de peso por día. Pero siguen prefiriéndose los glucocorticoides en los casos de carditis, en dosis de 1 kilogramo peso por día, de prednisona sobre todo si la carditis es grave. La prednisona tiene su ventaja, por eso es que se utiliza bastante en procesos inflamatorios, sobre todo en las articulaciones, porque se adapta mejor a toda la lesión articular, digamos, inflamada, a la válvula, para poder, digamos, hacer su efecto rápidamente antes de que se produzca daño. La prevención secundaria mantiene una profilaxis antiestreptocócica continua con objeto de evitar las recidivas de la fiebre reumática. La pauta más efectiva y práctica es la administración intramuscular de 1.200.000 unidades internacionales de penicilina G-benzatínica cada 30 días. Si el paciente presenta intolerancia a la penicilina, la profilaxis se efectúa con eritromicina 250 miligramos vía oral 4 veces al día, o sea, cada 6 horas. Se puede estimar el periodo mínimo de profilaxis en 5 años. Es recomendable mantenerla hasta la edad de los 25 años, pues después crece el riesgo de recidiva y prácticamente los pacientes con cardiopatía reumática lo más seguro es mantener la profilaxis de por vida. Hay pacientes que toman de por vida justamente el antibiótico, especialmente la eritromicina. La prevención primaria ha reducido bastante la tasa de fiebre reumática en epidemias de infecciones faríneas, sobre todo por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, de 3 al 0,3%. Se ha reducido bastante, 2,7%. El mejor medio para prevenir la fiebre reumática es el tratamiento inmediato dentro de las primeras 24 horas cuando se diagnostica y se identifica toda infección estreptocócica, en particular en la garganta. El régimen más efectivo es la administración intramuscular de 1.200.000 unidades internacionales de penicilina G-benzatínica. ¿Ya están llevando antibióticos ustedes? No. Todavía. En el paciente alérgico a la penicilina es de elección la eritromicina, 250 miligramos cada 6 horas durante 10 días de tratamiento, no menos. El diagnóstico diferencial se debe basarse en la historia clínica, en la buena anamnesis y la exploración física, así como los criterios menores y mayores. Si encontramos pues los nódulos que son característicos de la fiebre reumática, que encontremos, por ejemplo, articulaciones hinchadas, inflamadas, prácticamente ya no más se sospechar de la fiebre reumática. Los criterios menores son la faringitis, la amigdalitis, la faringoamigdalitis, la febrícula, la artralgia, la anorexia, la discinesia, la hipotaxia, el malestar general, la taquicardia y la arritmia. Y los criterios mayores son la artritis, la carditis, la pericarditis, la miocarditis, la endocarditis, la aparición de corea, la aparición de nódulos subcutáneos, la aparición de eritema manquinado, la poliartritis migratoria y sobre todo la glomerulonefritis postestreptocócica. Algunas veces ni nos enteramos de que el paciente está por hacer una glomerulonefritis y no es que queda digamos, con fiebre y postrado en la cama. Porque una glomerulonefritis es complicada, porque verdaderamente, especialmente en los niños, se puede hematizar todo el cuerpo. ¿Ya? Y es complicado manejar una glomerulonefritis. En la fase inicial, la fiebre reumática puede confundirse con enfermedades que comienzan con poliartritis, comienza a reducir todas las articulaciones. Es conveniente descartar una lactopenia mediante hemocultivos, hacer cultivo de sangre,
sobre todo porque estas infecciones pueden ser enmascaradas por la penicilina administrada para una posible fiebre reumática. La poliartritis debida a endocarditis infecciosa en un paciente con una cardiopatía reumática previa se puede confundir con una recidiva aguda del proceso reumático. Si no se eleva los cuerpos, si no se elevan los anticuerpos de retrocoso, la poliartritis debe atribuirse a una causa distinta a la fiebre reumática. La poliartritis gonocócica puede diferenciarse de la fiebre reumática por su respuesta espectacular al tratamiento con penicilina. En la artritis reumatoidea, la afectación articular es persistente y aparece de formación física. Estos últimos no se observan en la fiebre reumática. Puede causar confusión en el diagnóstico diferencial, la sensibilidad medicamentosa con fiebre y poliartritis que puede aparecer tras la administración de penicilina por una faringitis previa. El dolor abdominal de la fiebre reumática puede confundirse con una apendicitis aguda. Las complicaciones de la fiebre reumática, ahí tenemos la valvulopatía. Evolucionan habitualmente de forma silenciosa durante un largo periodo de tiempo que suele corresponder a unos 20 años aproximadamente en el caso de etiología reumática u otros procesos crónicos. Aquí estamos mostrando justamente la estenosis mitral. Se denomina estenosis mitral a la disminución del área del orificio de la válvula que dificulta en mayor o menor grado el flujo diastólico de la aurícula al ventrículo izquierdo. Esta es una válvula mitral normal que abre y esta es una enferma donde se produce un estresamiento y esto no se abre, no se dilata, y eso da lugar precisamente a todas las manifestaciones clínicas de todo lo que es la circulación mayor o circulación mayor o izquierda, ¿no? La insuficiencia mitral es otra de las complicaciones de las válvulas por fiebre reumática. La insuficiencia mitral es aquella situación en la que se produce un reflujo sistólico de sangre del ventrículo a la aurícula izquierda. O sea, se contrae, bota, pero la sangre se vuelve por la insuficiencia mitral porque no cierra bien. Por lo tanto, al no cerrarse, la sangre se vuelve hacia ahí tenemos una válvula mitral normal, aquí tenemos el chat, ¿no? Y eso influye. La valvulopatía aórtica, tenemos la estenosis, la insuficiencia de la válvula aórtica. Consiste en la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo que se localiza a nivel valvular, aunque puede darse también por encima y debajo de ese nivel, ¿no? Puede aparecer por encima o por debajo. La insuficiencia consiste en la incapacidad de los velos valvulares aórticos para cerrar el tracto de salida del ventrículo izquierdo con reflujo sanguíneo desde la aorta en diástole. Entonces, las valvulopatías tenemos la mitral, tenemos tanto la estenosis como la insuficiencia. En la válvula aórtica también puede haber una estenosis y una insuficiencia. Ahí están viendo en la figura superior una válvula normal y abajo justamente una válvula con un estenosis, ¿no? Estenosis natura. Las acciones de enfermería para el tratamiento de la fiebre reumática. El paciente tiene que estar en reposo absoluto en la cama durante toda la duración del brote agudo. Es muy importante hacer ese procedimiento. La duración varía entre 2 semanas en la poliartritis simple y 3 meses en la artritis grave. Otra acción de enfermería es reducir y controlar la fiebre.
el paciente, la administración de tranquilizante y convulsivante, la aplicación del calor local, el balance hidroelectrolítico que hay que hacer al paciente, proporcionar una dieta adecuada, hiperproteica e hiposódica, control del pulso apical radial permanente, brindarle medicaciones al paciente, vigilar reacciones adversas a los medicamentos, orientar al paciente y los familiares sobre el tratamiento y la prevención de las infecciones respiratorias enterocócicas. Y hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Ya a este nivel están las válvulas mitral y la tricúspide, ¿no? Y acá están las válvulas aórticas y la pulmonar. Entonces, cuando se produce esta contracción de acá, para hacer pasar esto tiene que abrirse bien, ¿ya? Y cuando está estenosada no deja abrir la sangre, pues se queda aquí. Y al quedarse aquí, se puede pasar, ¿no? Y ahí comienzan todas las manifestaciones a tener el paciente. De lado, la precarga, vamos a tener una serie de encharcamientos, de manifestaciones de encharcamiento del paciente. La postcarga, ¿qué es lo que vamos a tener? No nos llega buena sangre a nuestro cerebro, vamos a tener cefalea, mareos, lipopenia, no va a llegar buena cantidad a nuestro organismo, vamos a tener una serie de reacciones, sobre todo también en la función. Entonces, a eso se refiere. Y cuando al contrario esto es insuficiente, pasa la sangre de acá, ¿ya? Y como uno lo cierra esto, bien, porque es insuficiente, porque se vuelve. ¿Ya? Esa es la insuficiencia y esa es la estenosis. Entonces, a partir de eso, uno tiene que imaginarse qué es lo que está pasando con el paciente que tiene estenosis, qué pasa con el paciente que tiene insuficiencia. Entonces, la función de las válvulas cardíacas es permitir el paso de la sangre de una a otra cavidad cardíaca en el momento adecuado del ciclo cardíaco, un rendimiento óptimo y evitando el reflujo de la sangre. Dos tipos de anomalías fundamentales: la estenosis valvular o dificultad para que la válvula pueda abrirse, y la insuficiencia valvular o imposibilidad de que la válvula pueda cerrarse o se ocluya completamente al orificio valvular, evitando así el reflujo anormal de la sangre. La etiología de las valvulopatías. Existen determinantes etiológicas más comunes, como por ejemplo la fiebre reumática es la primera causa, ¿ya? Infecciosa estreptocócica por el mecanismo inmunológico produce justamente estas destrucciones también sobre todo de los pilares de las válvulas. Segundo, otra causa para la aparición de valvulopatía son las endocarditis bacterianas, inflamación de múltiples etiologías, formación de vegetaciones en el endocardio valvular. Tercero, otra causa son las malformaciones congénitas, válvula aórtica difusa, la degeneración rizomatosa del aparato valvular, la disfunción y o rotura de las cuerdas tendinosas o de los músculos capilares. Fisiopatológicamente, en la estenosis se produce justamente una alteración. Primeramente se produce al pasar poca cantidad de sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo, ¿ya? O de la aurícula al ventrículo derecho también, puede producir un bajo consumo o bajo volumen minuto, ¿ya? En el corazón no tiene la cantidad suficiente. Se produce un incremento en la presión, existe hipertrofia por lo tal en el músculo cardíaco, porque se produce una compensación justamente del músculo al no tener buena cantidad de sangre que pueda, digamos,
botar hacia la circulación en general. Y se produce justamente una falla a nivel de la aurícula cuando se produce una estenosis. Fisiopatología de la insuficiencia. La insuficiencia comienza a tener también una sobrecarga de volumen secundario al reflujo. Mientras más se vuelve la sangre, va a haber mayor cantidad de sobrecarga que está dependiendo o debido justamente al reflujo de sangre. Esto produce una dilatación reguladora, una activación del mecanismo de Frank Starling en la cavidad cardíaca situada por detrás del aparato valvular que es insuficiente. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Que lo hace hacer más fuerza a la aurícula, sobre todo, ¿ya? Porque prácticamente produce justamente un reflujo de sangre y eso determina justamente como compensación trata de botar mayor cantidad de sangre. Las manifestaciones clínicas de todas las valvulopatías en general, pueden aparecer soplos y ruidos anormales en la aplicación de los tonos cardíacos. Existe un flujo anormal de la sangre a través de un aparato valvular estenosado o insuficiente. Existe dilatación o hipertrofia de las cavidades cardíacas, habiendo un desplazamiento del latido de la punta, del shock de la punta. En el electrocardiograma va a haber justamente también nos va a mostrar hipertrofia de esta cavidad cardíaca y también el electrocardiograma. Las alteraciones hemodinámicas van a tener repercusión sobre la circulación sistémica, como ya les decía, en la circulación pulmonar y también en la circulación coronaria. Otra manifestación es que se activan los mecanismos de compensación en el caso de la insuficiencia cardíaca. La estenosis mitral es una valvulopatía más frecuente, la más frecuente entre todas las valvulopatías. ¿A qué se debe? A una estrechez o disminución del área del orificio valvular mitral, provocando una dificultad para el llenado del ventrículo izquierdo interno. Normalmente dice la válvula mitral mide aproximadamente abierta 5 centímetros cuadrados y se va a producir una enfermedad ya de estenosis mitral cuando la válvula tiene menos de 2 centímetros cuadrados de apertura. Y ahí va a aparecer manifestaciones clínicas o síntomas con el ejercicio del paciente. Cuando tenemos menos de 1 centímetro cuadrado, se produce hipertensión arterial por fallo retrógrado, congestión pulmonar, disnea de reposo y edema agudo del pulmón. Entonces es importante tomar en cuenta que estas valvulopatías provocan justamente de forma retrógrada una serie de complicaciones. Se dice que la estenosis mitral de causa o etiología de fiebre reumática es el 50% aproximadamente de todo. El fallo retrógrado. El fallo retrógrado consiste en que aparece una hipertrofia de la pared de la cavidad auricular. Por lo tanto, hay dilatación ya de la aurícula o de la aurícula izquierda y por lo tanto una falla correspondiente de todo el sistema circulatorio general. La éstasis de sangre en la aurícula puede llegar a determinar y a causar trombosis, a causar embolismo sistémico. El aumento de la presión del capilar pulmonar puede determinar una insuficiencia cardíaca izquierda con hipertensión arterial pulmonar y congestión pulmonar. El fallo anterógrado, pobre llenado del ventrículo izquierdo de la diástole, lo que determina una disminución del volumen minuto o sistémico o gasto cardíaco, poca tolerancia a la taquicardia.
Se acortan los tiempos diastólicos y por lo tanto se compromete todavía más la represión del ventrículo izquierdo. Las manifestaciones clínicas que el paciente llega a tener, la respiratoria, por la congestión pulmonar, ya comienza a llenarse, encharcarse su pulmón, comienza a tener disnea por esa causa. Inicialmente disnea de esfuerzo, como la apnea, la disnea paroxística nocturna, el edema agudo del pulmón, y también puede presentarse como manifestaciones clínicas una infección respiratoria de repetición y congestión pulmonar, lo que favorece la colonización de la vía respiratoria. También como manifestaciones clínicas el paciente puede llegar a tener astenia o disminución del gasto cardíaco también. Los signos de insuficiencia cardíaca derecha en fase avanzada también pueden llegar a mostrarnos como manifestaciones clínicas del paciente. El paciente llega a tener lo que se llama fase mitral o lo que son chapetas mitrales justamente en la cara. Se presenta como manifestación clínica también el pulso pardo o pulso pequeño del paciente y el latido de la punta del corazón está débil por caída del volumen sistólico o minuto. Luego el paciente también con manifestaciones clínicas en el árbol respiratorio puede tener eflectores pulmonares húmedos y existe edema del pulmón. Como manifestaciones clínicas también aparece la incurgitación yugular. Al volverse la sangre comienza a tener incurgitación yugular. El paciente tiene mayormente hepatomegalia dolorosa y edema si existe insuficiencia cardíaca derecha. El latido paraesternal inferior riguroso, ya, expresión de la existencia de una hipertrofia del ventrículo derecho. Las complicaciones mayormente que se presentan en edema agudo de pulmón al producirse un esfuerzo físico o cualquier situación que incremente el gasto cardíaco, la fiebre, la anemia, etc. Otra complicación que puede aparecer justamente como manifestación clínica también son las hemoptisis. La hemoptisis se produce por aumento de presión, por hipertensión, la rotura de pequeños vasos bronquiales, lo que termina justamente el derrame de sangre a nivel de los bronquios. Luego otra complicación es la arritmia. La arritmia que aparece en el paciente es completada por fibrilación auricular. Otra complicación es el embolismo que puede aparecer en todas las circulaciones generales. Por una fractura de un trombo intraauricular y oclusión de un vaso arterial periférico, por isquemia mesentérica o por una isquemia de extremidades inferiores. La afonía es la lesión del medio recurrente por compresión por la aurícula izquierda y los trombos de la válvula, auriculares ventriculares y dilatadas. Entonces son complicaciones que ¿Cómo se manifiesta eso en embolismo? Puede mostrarnos refuerzos del primer ruido por un cierre brusco y enérgico de la válvula mitral, un chasquido de apertura de la válvula mitral después del segundo ruido normal, el soplo diastólico con sonoridad de retumbo decreciente y que se acentúa en la presístole inmediatamente antes del primer ruido. En el electrocardiograma puede haber una onda P mitral, ya, si no existe justamente alteraciones justamente en lo que corresponde al ritmo. La radiografía nos va a demostrar justamente un aumento de la silueta cardíaca. Además, en el ecocardiograma también nos puede llegar a determinar un crecimiento, porque se hipertrofia ya a raíz de lo que el músculo trata de compensar, se va creciendo y por lo tanto hay cardiomegalia. Como verán,
Este es el orificio normal de la válvula mitral y aquí como está cerrado. O sea, bien, ahí vamos a quedar con las valvulopatías.